Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión donde vamos a hablar de Charles Baudelaire. La sesión anterior, y para eso sirven precisamente estos cursos, para poder determinar lo que nos falta, y varios de ustedes preguntaron cuál era la mejor versión al español de los poemas de Baudelaire. La versión mejor que encontré para no sangrar demasiado el bolsillo, pensando en la edición de vaso roto que había mencionado. Esta edición es de Editorial Cátedra, que son bastante buenas, las notas son magníficas, y es una traducción de Luis Martínez de Merlo. Las traducciones, lo sabemos, siempre son muy difíciles de solucionar, muy difíciles de aceptar, pero la traducción es bastante decente y sobre todo las notas son muy buenas. Es una historia del texto muy profesional que lo mismo sirve para el lector iniciado que para el que se acerca por primera vez a la poesía de Charles Baudelaire. También buscando en los catálogos encontré este libro de libros del Zorro Rojo que cuestan una fortuna, pero teníamos que tenerlo. Son los poemas prohibidos, los poemas que se prohibieron en la edición de Las Flores del Mal, y las versiones son de Jaime Siles, las ilustraciones de Pat Andrea. Cuando en la Corte de Aforos dice Pat Andrea, figura clave del arte contemporáneo, ustedes que saben más que yo sabrán que es un hombre que nació en Holanda. Yo no sabía si por el nombre, si era una artista femenina o si era masculino el artista. Mi ignorancia se vio aliviada gracias a las maravillas del Internet, y gracias al Internet pude enterarme de que Pat Andrea es un artista holandés muy importante, eh, un gran dibujante, y estos libros precisamente están, este libro está ilustrado por él, ha ilustrado también Alicia en el País de las Maravillas, entre otras cosas. Y lo que más me llamó la atención de este libro es que incluye los poemas prohibidos de Las Flores del Mal. Un libro que apareció por primera ocasión en 1857, es decir, cuando el país se encontraba en plena guerra de reforma, cuando México se encontraba en esa etapa de su lucha, y casi de manera inmediata, como anunciamos la semana anterior, hubo una reacción hacia el libro, hubo un escándalo provocado por la publicación de ciertos poemas, y al principio de esta edición aparece el juicio, la conclusión del mismo, y dice lo siguiente: teniendo en cuenta que Baudelaire, Poulet Malassis y Debras cometieron delito de ultraje a la moral pública y a las buenas costumbres, a saber, Baudelaire por publicar, Poulet Malassis y Debras por publicar, vender y poner a la venta en París y en Alençon la obra titulada Las Flores del Mal, la cual contiene pasajes o expresiones obscenas e inmorales. Que dichos pasajes se encuentran en las piezas correspondientes a la numeración 20, 30, 39, 80, 81 y 87 de la recopilación. Baudelaire fue obligado a pagar una multa de 100 francos, al igual que el editor Paul Malassis y que el vendedor de Boas, y se condena a los acusados a correr con los gastos.
Finalmente fueron liberados, pero fue un verdadero escándalo, es decir, ahora lo vemos como un verdadero escándalo porque unos poemas fueron acusados de haber alterado la moral pública. Quizá el más célebre de los poemas por la protagonista, por la destinataria del mismo, es el poema titulado A celle qui est trop gaie, que se traduce como a aquella que es demasiado alegre. Un poema dedicado a Madame de Sévigné, a la Venus Blanca de la que hablamos brevemente en la sesión anterior, y sobre todo la última frase causó el escándalo y la alarma de las buenas conciencias cuando el poeta mencionaba lo que aparece en, en la portada misma del libro. Este dibujo en el cual esta flor del mal está siendo inoculada en las bocas de la protagonista. Y termina diciendo en la versión de Jaime Siles, y qué vértigo dulce tan inmenso. A través de tus labios nuevos, más brillantes y también más bellos, infundite, hermana, mi veneno intenso. Esto, la idea de infundirle su veneno, por supuesto, se refiere a una enfermedad que Baudelaire había contraído, que finalmente lo condujo a la muerte, la, la sífilis, como dice el doctor Van Helsing en la versión de Francis Ford Coppola, de Drácula, junto con la civilización viene la civilización. La civilización fue en el siglo XIX el mal que el SIDA fue en el siglo XX. La enfermedad de los que se atrevían, la enfermedad de los que abrazaban, la enfermedad de los artistas, como decía el gran Ali Chumacero. Las flores del mal es un libro legendario en la literatura universal, solo no solo por su contenido tan perfecto, por su rigor formal, sino porque es un libro provocador que quiere alterar las buenas conciencias a través de un rigor formal muy exigente. Eso es lo que más llama la atención en Baudelaire. Vamos a ver más adelante algunas imágenes. En esta ocasión, esta conversación va a estar acompañada de algunas grabaciones que hizo especialmente para ustedes el actor Julien Legacasson, quien va a leer algunos poemas en francés y otros en español. En este caso, su primera lectura que hizo desde Francia, él se, para buscar los mejores escenarios, lo hizo en los cementerios de Montparnasse, donde está enterrado Baudelaire, el cementerio de Saint-Vincent y el cementerio de Père Lachaise. Vamos a escuchar primero el primer poema, el poema inicial de las Flores del Mal, que se titula A lector o lecteur. Yo después voy a hacer un breve comentario del mismo. Vamos a escucharlo en su idioma original, en este caso dicho por Julien Legagasso. Vamos a esta versión, por favor. Au lecteur, Charles Baudelaire. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps.
et nous alimentons nos aimables remords, comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de viles pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan Trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein, martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serré, fourmillant, comme un million d'ailes mintes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons. Et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend en fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais, parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampant dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Julián, por esta espléndida lectura. Voy a leer el final en la versión que yo intenté. Lo que quiero comentarles es que al entrar en la poesía de Baudelaire, la mayor parte de las palabras, al menos en esta versión del poema al lector, hubo que acudir al diccionario y encontrar palabras feas, desagradables. El poeta está buscando estos vocablos y sin embargo está siendo muy respetuoso de la rima y del metro. Dice, por ejemplo, al final, pero entre los chacales, las panteras, las liendres, los monos, los escorpiones, los buitres, las serpientes, los monstruosos ladrantes, gruñentes y rampantes, el muestrario infame de nuestros vicios. Hay uno más horrible, más cruel, más inmundo, aunque no haga grandes gestos ni eleve grandes gritos. Haría de la tierra un destrozo y en un bostezo devoraría al mundo. Es el tedio, el ojo pleno de un llanto involuntario. Sueña cadalzos mientras fuma su narguile. Tú conoces, lector, a este monstruo dedicado. Hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Esta última estrofa resume toda la poética de Baudelaire. Uno, la palabra ennui, cuando habla del enemigo a vencer, un enemigo más feo, más temible que todos los concretos, uno está aburrido de algo, uno está cansado de algo,
Pero el hastío, el spleen, el, el ennui, que es la enfermedad de fin de siglo, es algo que no se puede explicar. El hastío es el enemigo que tenemos que vencer. Y su aliado, lo dice Baudelaire en varios poemas, es el tiempo. El tiempo es el aliado del hastío y tanto el tiempo como l'ennui hay que combatirlo con todo lo que tengamos. Yo traduje como Uká, como narguile, la pipa de agua, porque en ese entonces, en el siglo XIX, era muy común. La palabra en el original es uká. Uká no es pipa, sino es una pipa de agua, un narguile, que en ese entonces era mucho más común que ahora. Actualmente solo se utiliza en, o mayoritariamente en Oriente. Eh, lo que Baudelaire quiere expresar en este poema es que se está dirigiendo no a un lector hipotético, sino al hermano que lo está leyendo. Por tanto, ese hermano es su semejante, es su hipócrita lector. De hecho, la palabra hipócrita lector se ha convertido en un sinónimo de este cómplice que está al lado de la lectura y que nos acompaña todo el tiempo. Este monstruo contra el cual tiene que combatir el poeta, lo vamos a ver más adelante, cómo lo tiene que combatir a través de la plenitud y cómo se logra esa plenitud. La oposición spleen ideal aparece muchas veces en los poemas de Baudelaire. Eh, un, un tema que también aparece con frecuencia en los poemas del libro es el tema de el acabamiento de la pasión. La pasión se va a terminar, la vida se va a acabar. Por eso, uno de los poemas más célebres del libro, que recuerda también el acabamiento expresado por López Velarde en varios de sus poemas, esa carroña que está viendo el poeta, este acabamiento en un animal muerto, le está anticipando la muerte que espera a los amantes. Vamos a escuchar el poema Y un charogne en voz de Julien Legagasson. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux, les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joui. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait, comme une vague où s'élançait en pétillant. On nous dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent,
ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Muchas gracias a Juliana Cagazón por esta lectura de un poema que, como les mencioné, resume esta búsqueda de la belleza que se va a ir, que va a desaparecer. Vamos a ver y vamos a seguir hablando, pero vamos a ver unas imágenes y en lo que las imágenes se proyectan, yo sigo hablando con ustedes. Por favor, Edgar, ¿podemos ver las imágenes? Bueno, aquí vemos un frontispicio de la edición que mi querida amiga Tita Valencia, no, esta es la edición que me regaló otra querida amiga, admiradísima Silvia Molina, una edición del Alfredo Dumal que perteneció a su padre Héctor Pérez Martínez. Podemos ver en este grabado esta intención de los primeros ilustradores de las obras de Baudelaire, donde el artista aparece rodeado de bellas mujeres, pero también por la muerte. La muerte siempre va a atacar y está amenazando esta materia triunfal que es el triunfo de la carne. Vamos a la siguiente imagen, adelante por favor. Bueno, este es el frontispicio de el grabado son de Roger Wilde y la edición es de Émile Paul Frère. Vamos adelante, por favor. Estos son también grabados de esta edición, donde sobre todo la primera parte es la autobiografía del poeta y su relación con la mujer. Baudelaire fue desde su juventud, él tuvo, bueno, su relación con Jean Duval, con la Venus Negra, pero siempre tuvo en sus poemas esta búsqueda permanente de el placer y de hacer el mal, esta idea de provocar el mal. Y sin embargo, nunca encontró la plenitud. Adelante, por favor. La idea del viaje y el exotismo. También es algo que en Baudelaire aparece en muchos de sus poemas, como si quisiera recuperar esta idea que él tuvo en su juventud cuando hizo este viaje a los mares del sur, invitado por su padre, por su padrastro Pic, que pensaba que ese viaje lo iba a regresar al buen camino. Qué equivocado estaba, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta es la portada del libro de la Fleur du Mal, la edición que me fue obsequiada por la gran Tita Valencia, mi querida amiga y escritora. Las ediciones que se sucedieron, siempre aparecía la figura de Baudelaire, sobre todo este retrato cuyo original está pintado por Edouard Manet y inspirado en una fotografía que ustedes, por supuesto, conocen. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es la portada completa.
de la librería y los grabados que la acompañan. Uno de los grabados que... Esta es la edición hecha a la muerte de Baudelaire, donde ya se aparecía su fotografía, su retrato, inspirado en una de sus fotografías más célebres. Este dibujo, este grabado, acompaña la edición de 1869 del Frère Dumas, es decir, ya había fallecido Baudelaire. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, este es un autorretrato, vamos a la siguiente. Esta es una portada de los pequeños poemas en prosa. Al igual que, así como Ramón López Velarde en sus poemas en verso están acompañados por los poemas en prosa de Minutero, también Baudelaire escribió unos pequeños poemas en prosa. Voy a leerles el prólogo de la edición de la traducción al español de Margarita Michelena, porque refleja muy bien la intención que tenía en estos pequeños poemas en prosa Baudelaire. Dice en su dedicatoria Arsène Housset, dice, tengo una pequeña confesión que hacerle. A la siguiente, por favor. Al hojear por la 20ª vez, cuando menos, el famoso Gaspard de la Nuit de Aloyse Bertrand, libro que conocido de usted, de mí y de algunos amigos nuestros, no tiene todos los derechos para que se le llame famoso, me ha venido la idea de intentar algo análogo, de aplicar a la descripción de la vida moderna, o quizá de una vida moderna y más abstracta, el procedimiento que Bertrand aplicó a la vida antigua, tan extrañamente pintoresca. Este es el frontispicio del libro de Aloyse Bertrand, Gaspard de la Nuit. Lo que sucede con Aloyse Bertrand es que es un libro que leemos gracias a la mención que de él hace Baudelaire, porque de otra manera es un libro que hubiera pasado de noche. Sucede con Aloyse Bertrand un poco lo que con los pasos de Lope de Rueda, si no hubieran sido mencionados por Cervantes en sus entremeses, no recordaríamos con la suficiente fuerza a Lope de Rueda. Esta edición es la edición española que hizo en traducción de Julio Gómez de la Serna, y allí aparece estos poemas nocturnos donde las fantasías a la manera de Rembrandt y Caillot. Precisamente dice Baudelaire, ¿quién es aquel de nosotros que en sus días de infancia no ha soñado el milagro de una prosa poética musical sin ritmo y sin rima, y lo bastante dócil y contrastada para adaptarse a los movimientos del alma, a las ondulaciones de la ensoñación y a los sobresaltos de la conciencia? Es sobre todo de la frecuentación de las ciudades enormes, es del entrecruzamiento de sus innumerables relaciones que nace este afán obsesionante. Usted mismo, mi querido amigo, no se ha visto tentado de traducir en una canción el grito estridente del vidriero y de expresar en una prosa lírica todas las desoladoras sugestiones que ese grito envía hasta las buhardillas a través de las más altas bromas de la calle. Ahí se ve mejor la portada, muchas gracias. Bueno, aquí se está refiriendo Baudelaire de manera muy particular a un texto que aparece en El mal vidriero, que termina con una frase muy baudeleriana. Pero ¿qué importa la eternidad de la condena a quien ha tenido en un segundo el goce eterno?
Y eso fue lo que persiguió Baudelaire toda su vida, lo que persiguió y logró en Las Flores del Mal y lo que también persigue en sus pequeños poemas en prosa. Los pequeños poemas en prosa, la siguiente por favor, no son eh, propiamente, este es un busto, un monumento a Alois Bertrand, que se encuentra en el cementerio de Père Lachaise. Lo que más me asombra de esta escultura es lo moderno que se ve a Losius. Es decir, parece un artista de los años 60, un existencialista, y lo era. Insisto en que Alois Bertrand es redescubierto por Baudelaire, mencionado por él, y gracias a la manera en que Baudelaire lo superó, porque sí lo logra en los pequeños poemas en prosa, eh, lo conocemos su nombre. La siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es la tumba de Alois Bertrand en Père Lachaise. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una ilustración de la edición española del libro de Alois Bertrand, que se refiere a estampas antiguas de la ciudad. Hay un capítulo sobre el viejo París, pero lo que quiere Baudelaire es trasladar lo que hizo Alois Bertrand con el pasado a el París que le correspondió vivir y transitar. Vamos a la siguiente, por favor. Esta también es una ilustración de Merriot. Charles Merriot fue un ilustrador, este es un autorretrato, que Baudelaire admiraba mucho. Él quiso publicar una serie de poemas que acompañaran a los aguafuertes de Charles Merriot. Como dice en un poema muy famoso de Las Flores del Mal, Le Cygne, el cisne, dedicado a Víctor Hugo, una ciudad cambia más rápidamente que el corazón de un mortal. Y Baudelaire le dolió mucho que se demoliera el viejo París, el que llamaba el viejo París. Por eso quiso hacer un álbum en compañía de Merriot de El viejo París. Nunca se consumó ese proyecto, pero sí Baudelaire le envió a su madre varios aguafuertes de Merriot. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, este es un grabado de Charles Merriot. Como ven, es muy característico de él. Es un grabado que recuerda mucho a los de Piranesi. Son aguafuertes muy donde París aparece en toda su plenitud, el viejo París, antes de la transformación que llevó a cabo el barón de Haussmann o Osman, como ustedes quieran llamarlo. Vamos a la siguiente, por favor. O sea, este sería un fragmento del Louvre, el viejo Louvre, desde el río Sena. Baudelaire disfrutaba mucho el viejo París y le echaba de menos. De hecho, él nació en, como ya lo vimos, en la calle Orfei, en el París medieval, y pensaba que la línea curva era femenina, mientras que la línea recta pertenecía al ámbito masculino. Y la ciudad antigua, el París medieval, básicamente estaba formado por calles estrechas y redondas. Con la encomienda que recibió el barón de Haussmann de modernizar París, la ciudad se convirtió en la capital del siglo XIX, como la llama Walter Benjamin. Sin embargo, Baudelaire, a pesar de la nostalgia que sentía por el viejo París, pues también disfrutó la transformación, disfrutó las multitudes, las grandes avenidas. Esta es también una fuerte de Charles Merriot, que refleja pues, lo que era el viejo París, el París medieval, que fue prácticamente destruido y modificado
por la picota del barón de Haussmann. La siguiente. Bueno, esta es una vista del bulevar llamado en honor de Haussmann y el bulevar de los italianos. Todas estas calles, las calles que ahora conocemos y que vemos coronadas por monumentos al final de las mismas, fueron obra de Haussmann. O sea, antes París era una ciudad totalmente oscura, insalubre, y Haussmann quiso convertir a París en una capital moderna. Y el París que conocemos ahora, pues se debe a la iniciativa fundamentalmente de Haussmann. El gran poeta Arturo Trejo, poeta de mi generación, a quien siempre recuerdo, dedicó un poema cuando se inauguraron los ejes viales y su dedicatoria dice a Jan González que terminó con todo menos con esta rabia. Y según José Emilio Pacheco, uno de las grandes medidas de Haussmann fue comunicar más rápidamente a los cuarteles con las fábricas. O sea, las avenidas también tenían un motivo político, no solamente eran una cuestión de embellecimiento de la ciudad, sino también perseguían que las avenidas, las calles, dejaran de convertirse en barricadas, como sucedió en Los Miserables de Víctor Hugo y como sucedió en la Revolución de 48, donde Baudelaire salió a la calle con un fusil y pidiendo la cabeza de su padrastro. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí vemos una transformación. Esta idea de los edificios de 4 pisos, de las casas que no deben alterarse más allá del 4.º piso, fue también una idea de Haussmann, y gracias a esa iniciativa, pues tenemos una ciudad tan armónica como lo es la parte que amamos y conocemos de París. Vamos a la siguiente, por favor. Era una ciudad que parecía en guerra, es una ciudad en plena demolición. Esta fotografía me recuerda las imágenes que aparecen de la capital mexicana cuando se demolieron muchos templos y se abrieron nuevas calles, como la inútil calle Leandro Valle, que tiene una finalidad política. Se le puso ese nombre en nombre del general asesinado por las guerrillas conservadoras, pero la calle Leandro Valle no tiene ninguna utilidad real más que haber tumbado el templo de, de, de Santo Domingo, parte del templo de Santo Domingo. Como decía Guillermo Tovar y de Teresa, el artista démolisseur, el artista demoledor de la Ciudad de México fue Juan José Vaz, el mejor amigo de la Reforma y el peor enemigo de la arquitectura. Y lo mismo se puede decir, lo mismo decían del caso de Barón de Haussmann, fue una modificación de la ciudad muy polémica, pero Baudelaire la recuperó y la cantó en sus poemas y en sus prosas. Los pequeños poemas en prosa no son todos poemas, muchos de ellos son cuentos, otras son viñetas, otras son atmósferas, pero en conjunto, como él dice, es una obra que no tiene pies ni cabeza. La ventaja es que podemos abrirla en cualquier página y siempre nos va a asombrar con sus regalos múltiples. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí vemos otra parte de la demolición de París. Se demolieron muchos edificios, muchos templos, pero tenemos esta ciudad armónica por la que ahora transitamos. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, esta es la última que refleja esta armonía lograda en la ciudad gracias a la modificación que hizo Haussmann.
Y aunque Baudelaire eh, tenía una gran nostalgia por el viejo París, por la ciudad de su adolescencia y de su primera juventud, también amó la transformación y el vértigo. Hay un cuadro muy famoso, la música en las Tullerías de su amigo Edouard Manet, donde aparece el propio Baudelaire, que refleja esta idea y esta complicidad del poeta con la urbe. Y esto lo ha examinado muy bien Walter Benjamin cuando estudia la relación que el poeta siempre tuvo con la ciudad y con las calles. Bueno, hasta aquí las imágenes. Vamos a ver, a escuchar en voz de Julien de Carcassonne uno de los poemas del libro L'Esplende de Paris, Los pequeños poemas en prosa, en la traducción de Margarita Michelena. Y este poema se llama A la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana. Charles Baudelaire. Al fin, solo. No se escucha más que el rodar de algunos fiacres tardíos y derrengados. Durante algunas horas poseeremos el silencio, sino el reposo. Al fin, la tiranía de la faz humana ha desaparecido, y yo no tendré ya que sufrir sino por mí mismo. Al fin, me está permitido descansar en un baño de tinieblas. Primero, doble vuelta a la cerradura. Me parece que esa vuelta de llave aumentará mi soledad y fortificará las barricadas que me separan actualmente del mundo. Horrible vida, horrible ciudad. Recapitulemos la jornada. Haber visto demasiados hombres de letras, de los cuales uno me ha preguntado si se podría ir a Rusia por tierra. Tomaba sin dudar Rusia por una isla. Haber disputado generosamente contra el director de una revista que a cada objeción respondía: aquí está el partido de la gente honrada. Lo que implica que todos los otros periódicos están redactados por bribones. Haber saludado a una veintena de personas, a 15 de las cuales no conozco, haber distribuido apretones de mano en la misma proporción, y ello sin haber tomado la precaución de comprar guantes. Haber subido, por matar el tiempo y durante un aguacero, a la casa de una bailarina que me ha pedido que le diseñe un traje de Venustre. Haber hecho la corte a un director de teatro que me ha dicho al despedirme: quizás haga usted bien dirigiéndose a Z. Es el más pesado, el más tonto y el más célebre de todos mis autores. Con él podrá usted acaso llegar a algo. Véalo y luego veremos. Haberme jactado, ¿por qué?, de muchas malas acciones que nunca cometí, y haber negado cobardemente otras fechorías que he cometido con alegría, delito de fanfarronada y crimen de respeto humano. Haber negado a un amigo un servicio fácil y dado una carta de recomendación a un perfecto pícaro. ¡Uf! He concluido descontento de todos y descontento de mí. Bien quisiera rescatarme y enorgullecerme un poco en el silencio y la soledad de la noche. Almas de los que he amado, almas de aquellos a los que he cantado, fortalecedme, sostenedme, alejad de mí la mentira, los vapores corruptores del mundo. Y tú, Señor, mi Dios mío,
concédeme la gracia de producir algunos bellos versos que me prueben a mí mismo que no soy el último de los hombres, que no soy inferior a los que desprecio. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián, por esta espléndida lectura de un poema que siempre me ha parecido que resume todo lo que es Baudelaire. ¿Quién de nosotros no ha vivido, al menos fragmentariamente, esta sensación a la 1 de la mañana al llegar a casa? Y este estar descontento de todos y descontento de mí mismo. Fíjense, esa última plegaria va dirigida a Dios. Concédeme la gracia de producir algunos bellos versos. Es una suerte de oración que él está haciendo. Baudelaire fue un poeta que siempre buscó el mal, como lo dice en, en Mi corazón al desnudo. Hay una parte del hombre que siempre se dirige hacia el mal, pero también hay una parte que se dirige hacia el bien. Hay dos impulsos, uno hacia Dios y otro hacia Satanás. En un principio, Baudelaire pensaba eh, titular a este libro Poemas Nocturnos, porque la mayor parte de ellos son sus correrías por la ciudad de noche. Una ciudad que invita al descubrimiento, al hallazgo y a la convivencia con lo que llamaba los monstruos inocentes. La vida pulula de monstruos inocentes, dice en un texto que se titula Mademoiselle Bistouri. Es uno de los textos más hermosos y precisamente cuando ella se lo encuentra y le dice, usted es médico, se da cuenta de manera paulatina que esta mujer pues delira, está loca y dice al final, ¿qué de extravagancia se encuentra uno en una gran ciudad cuando sabe pasear y mirar? La vida bulle de monstruos inocentes. Y Baudelaire en estos poemas en prosa recupera lo que ya había formulado en los tableaux parisiens de Las Flores del Mal. Es decir, la exploración de la ciudad, como él dice, ciudad llena de sueños, ciudad llena de personajes que le van revelando las diversas facetas de la urbe, una urbe abandonada a su propio destino. Por eso sus personajes son los locos, los olvidados, los miserables, que decía Víctor Hugo, los no tomados en cuenta por el gran sistema. Eso es lo que no se repite suficientemente de Baudelaire. Fue un hombre muy caritativo con los de abajo. Sí, era un dandy, debe haber sido insoportable tratarlo, pero siempre tuvo piedad hacia por los de abajo. En este libro hay poemas, como él lo dice en su prólogo a Arsène Housset, donde se nota esta búsqueda de una prosa, como dice, que no tenga ritmo ni rima. Y vamos a encontrar que algunos temas, algunas cadencias, son superiores en los poemas en prosa a los temas que había desarrollado en los versos de Las Flores del Mal. Por ejemplo, el poema titulado en este libro del Estudio de París, Un hemisferio en una cabellera. Vamos a escuchar la lectura primero en español eh, con Julián y después la versión en francés para que ustedes aprecien la cadencia del poema. Por favor, Julián. Un hemisferio en una cabellera. Charles Baudelaire.
Déjame respirar mucho, mucho tiempo, el olor de tus cabellos y sumergir en ellos todo mi rostro como un hombre sediento en el agua de una fuente y agitarlos como un pañuelo perfumado para sacudir recuerdos en el aire. Si tú pudieras saber todo lo que veo, todo lo que siento, todo lo que oigo en tus cabellos. Mi alma viaja en el perfume, como el alma de otros hombres navega en la música. Tus cabellos contienen todo un sueño lleno de velas y mástiles. Contienen grandes mares, cuyas espumas me llevan hacia climas encantadores, en que el espacio es más azul y más profundo, y la atmósfera está perfumada por los frutos, las hojas y la piel humana. En el océano de tu cabellera entreveo un puerto bullente de cantos melancólicos, de hombres vigorosos de todas las naciones y de navíos de todas las formas que recortan sus arquitecturas finas y complicadas sobre un cielo inmenso donde se despereza un eterno calor. En las caricias de tu cabellera recobro las languideces de las largas horas pasadas sobre un diván en la cámara de una bella nave, mecido por un balanceo imperceptible del puerto entre tiestos de flores y botijos refrescantes. En el ardiente fogón de tu cabellera respiro el olor del tabaco mezclado al opio y al azúcar. En la noche de tu cabellera veo resplandecer el infinito del azur tropical. Sobre las orillas aterciopeladas de tu cabellera me embriago con los olores combinados de la brea, el almizcle y el aceite de coco. Déjame morder largo tiempo tus trenzas densas y negras. Cuando mordisqueo tus cabellos elásticos y rebeldes, me parece que como recuerdos. Ahora vamos a oír la versión en francés, por favor, Julián, del mismo poema. Un hémisphère dans une chevelure. Charles Baudelaire. Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l'odeur de tes cheveux. Y plonger tout mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source, et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant, pour secouer des souvenirs dans l'air. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux. Mon âme voyage sur le parfum, comme l'âme des autres hommes sur la musique. Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilure et de mature. Ils contiennent de grandes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats, où l'espace est plus bleu et plus profond, où l'atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine. Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques, d'hommes vigoureux de toute nation et de navires de toutes formes, découpant leurs architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasse l'éternelle chaleur. Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures passées sur un divan, dans la chambre d'un beau navire, bercé par le roulis imperceptible du port, entre les pots de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes.
dans l'ardent foyer de ta chevelure. Je respire l'odeur du tabac mêlé à l'opium et au sucre. Dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical. Sur les rivages duvetés de ta chevelure, je m'enivre des odeurs combinées du goudron, du musc et de l'huile de coco. Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordille tes cheveux élastiques et rebelles, il me semble que je mange mes soupirs. Bueno, como ustedes saben, la poesía es intraducible, pero quise que escucharan la versión en español de un poema que al final dice Il me semble que je mange de souvenir, dice el original francés, y la traducción de Margarita Michelena reza, parece que estoy comiendo, que como recuerdos. Sería que estoy comiendo por la cuestión rítmica, pero la cuestión de la conjugación dice que debe decir como recuerdos. Il me semble que je mange de souvenirs. Parece que como recuerdos en presente. Pero quise que oyeran la entonación, los versos, cómo en la prosa logra el poeta este milagro que también consuma Manuel Gutiérrez Nájera en la prosa en español, al introducir la flexibilidad del verso francés en el español. Y lo podemos ver de manera muy clara en esta relación que hace entre el francés y el español en la lectura de Julián de Carcassonne. Hay un poema que refleja muy bien la idea de Ayun Passant, así como el poeta en sus caminatas se encontraba con estos seres contrahechos, con estos seres desamparados, también de pronto tenía iluminaciones eh, inolvidables. Un poema titulado Hay un passant, a la mujer que pasa, que recupera un tema muy clásico cuando Dante Alighieri, a orillas del Arno, conoce a Beatriz Portinari y la posee a través de los sentidos platónicos, a través de la vista y del oído. Y ahí nace el famoso poema Tante gentile e tanto nesta pare, y ahí inicia este lío en que nos metió Dante Alighieri y que recupera Baudelaire en este poema, que después les voy a comentar. Bueno, vamos a escuchar la versión en francés leída por Juliana Garzón y después yo les haré algunos comentarios en español. Por favor. Yo, vamos a escuchar el poema Hay un passant. À une passante. Charles Baudelaire. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa, d'une main fastueuse soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan. La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître.
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici. Trop tard? Jamais, peut-être. Car j'ignore où tu fuis. Tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé. Ô toi qui le savais. Muchas gracias, Julián, por esta estupenda lectura. Ahora voy a leer la versión en español hecha por un poeta, un joven poeta mexicano, muy talentoso, Luis Vicente de Aguinaga. Este es un soneto que contenido en Las Flores del Mal y es uno de los poemas más bellos. Yo les recomiendo, busquen ustedes en la red, que ahora se puede encontrar todo en ella, la versión musical de Leo Ferré. Leo Ferré, Hay un passant, que es hermosísima la versión que él hace cantada de ese poema de Baudelaire, que insisto, es un soneto perfecto que traduce de manera libre Luis Vicente de Aguinaga de esta manera. A la que pasó. Aullaba en torno a mí la calle atronadora, de luto, alta, delgada, una mujer pasó, noble, ágil, de piernas estatuarias, majestuoso dolor, alzando el dobladillo y agitando el festón con la mano fastosa. En sus ojos, lívido cielo, donde germina el huracán. Yo bebía, como un extravagante, el dulzor que fascina, los placeres que matan. Un relámpago, enseguida, la noche. En tu mirada renací de pronto, belleza furtiva. No te veré de nuevo, sino en la eternidad, en otra parte, lejos, tarde, nunca, tal vez. Pues no sé a dónde huyes, ni tú sabes de mí, oh tú, a quien pude amar, oh tú, que lo sabías. Bueno, el poema, como les digo, recupera una tradición muy antigua de ver el objeto o el sujeto de nuestro amor pasar. Este amor a primera vista, este amor momentáneo. Y como dice Walter Benjamin al analizar este poema, no se trata de un amor a primera vista, sino de un amor a última vista. Porque la ciudad que fortalece el anonimato va a permitir que estos dos amantes que ya se conocen y se aman, se edifican, nunca vuelvan a encontrarse. Eso es lo que Baudelaire quiere decir en este poema, este encuentro con esta mujer enlutada que lo cautiva, que lo fascina y que de pronto eh, ya no la va a ver nunca más. Por eso dice, oh tú a quien pude amar, oh tú que lo sabías. Tú sabías que yo te amaba y sabías que tú lo sabías y yo ya te amaba sin saberlo a ciencia cierta. Es un poema hermosísimo que recupera, insisto, y que salva al Baudelaire aparentemente malvado, aparentemente cínico, aparentemente ajeno a toda pasión común y corriente. Eh, Esto lo redime de muchas cosas, al igual que otros poemas de las Flores del Mal, donde siempre se dice que como él se enamoró de Jeanne Duval, una mujer que no solamente le birló y le destrozó la economía, sino que lo engañaba con cualquier tunante a la primera de cambio. No le era fiel
y le vendía sus muebles, vendía su ropa, fue su ruina en todos los sentidos. Sin embargo, Baudelaire nunca la abandonó. Cuando ella estuvo vieja, enferma, lisiada, él la procuró en todo momento. No sabemos cómo murió Jean Duval. La última vez que se oyó de ella fue porque Teodoro de Banville la vio en la calle con muletas. Se piensa que pudo haber muerto y ser enterrada en la fosa común durante los sucesos de la comuna, pero no se sabe dónde yace. Sin embargo, su recuerdo está en los mejores poemas de las Flores del Mal, no en aquellos que dedicó Baudelaire a Madame de Sabatier, no en los poemas más decentes, sino en los poemas más sensuales. Jean Duval ocupa muy pocas páginas del epistolario de Charles Baudelaire en los dos volúmenes de la Biblioteca La Pleyade. Sin embargo, siempre estaremos agradecidos por la inspiración que fue para el poeta Charles Baudelaire. Hasta aquí vamos a tener exposición. Si tenemos una serie de preguntas o de comentarios que nos pueden ayudar a redondear el tema. Pues muchísimas gracias, querido doctor Quirarte. Yo creo que la compañía de Julián Le Cargasson fue definitiva. Yo quisiera, querida Mirna, que tú te extendieras en la actuación, porque fue una verdadera actuación que Julián Le Cargasson tuvo o ha tenido con la UNAM. Sí, muchas gracias por pedírmelo, porque lo hago con mucho gusto. La verdad es que ha sido siempre un placer trabajar con Julián. Aquí, como en otros proyectos, se entusiasmó mucho. Les cuento rápidamente que Julián es actor, director, pedagogo teatral. Él estudió teatro precisamente en la Universidad de Lyon. Ha participado en muchísimas creaciones escénicas como director, como actor en Francia, en México, en Londres, en Líbano. Puedo decirles que en Descarga Cultura UNAM ha colaborado ampliamente y a él le debemos las versiones de los títulos de la serie clásicos de la literatura francesa. Ahí podrán escucharlo de nuevo y escuchar en su voz a Rimbaud, a Victor Hugo, Antoine de Saint-Exupéry, Maupassant, Montaigne, Voltaire, Balzac, La Fontaine y por supuesto Baudelaire. Él inclusive ha participado en la selección de estos materiales, en la traducción de algunos. Es una delicia trabajar con él. Y quisiera recordarles que, como bien lo dijo el doctor Quirarte, estos poemas se grabaron en los cementerios de Montparnasse, Père Lachaise y San Vicente, y las traducciones que se usaron para las versiones en español, de estos que se escucharon grabados en voz de Julián Le Cargasson, pertenecen a Margarita Michelena. Quizá nada más concluyo esta presentación de Julián diciendo que Ángeles González Gamio, quien nos acompaña aquí, le comenta que le parece un excelente complemento a tu magnífica exposición, estas lecturas de Julián en el escenario de los cementerios. Muchas gracias, querida Ángeles. Yo creo que, al contrario, yo me apoyo en la lectura magnífica de Julián. Y creo que esta manera, además de leer en español por un francés, es maravillosa idea. Y él es muy solidario y estas filmaciones que él hizo, estas grabaciones, las hizo en plena pandemia. Él se atrevió a ir a estos lugares y él se ofreció, él nos dijo, yo voy a ir a hacer estas grabaciones en escenarios donde les gustaría que yo los realizara. Por supuesto, esto es solamente la primera
el primer experimento, pero quisiéramos hacerlo más adelante, quizá filmar en los escenarios donde el joven Baudelaire anduvo, en el puente en la isla San Luis, en los muelles donde él caminó, donde conoció a Balzac, donde se encuentran actualmente los hoteles y los hitos de su vida, el Jardín de Luxemburgo, el cementerio de Montparnasse, donde se encuentra su tumba. En fin, hay muchas cosas que podrían hacerse y que vamos a hacer ahora que salgamos de este periodo de reclusión. Yo quiero agradecer de manera muy especial a Mirna Ortega por esta posibilidad y por esta invitación a Julián Ligacazón, estas grabaciones que acompañaron de manera muy importante la exposición que he querido compartir con ustedes. Ahora, si tienen más comentarios, por favor, estoy a sus órdenes. Pues fíjate que hay dos preguntas relacionadas con las letanías de Satán. Gina Barbosa te pide que si pudieras analizar o platicar un poco sobre este poema, y Carol Yanis Mercado pide que si le pudieras regalar algunas estrofas de las letanías de Satán. No sé si quisieras comentar algo al respecto. No, habría que localizar el poema de Letanías de Satán. Sí, el poema de Letanías de Satán tiene como el estribillo: oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Eso me recuerda un fragmento del Pito Pérez de José Rubén Romero, cuando él está platicando con la muerte, con una calaca, y le dice: siempre que algo nos sale bien, decimos gracias Dios mío. Y cuando algo malvado nos sale bien, nunca decimos gracias diablo mío. Tal parece que el diablo siempre es el perdedor. Y esa idea la toma Baudelaire para hablar de Satán como este ser que ha sido despreciado, pero que funciona muy bien. Que no tengo localizado el poema. Bueno, ahorita lo localizo. Si quieres, pasamos mientras a otra pregunta y localizamos las letanías de Satán. Si no, lo podemos dejar para la próxima sesión. Ignacio Solares, que te saluda con mucho afecto. Saludos a él. Comenta que en su biografía de Baudelaire, Jean-Paul Sartre cuenta que en su juventud Baudelaire llama a una prostituta y le pide como una condición particular que venga totalmente maquillada. Sartre dice que ese era Baudelaire en todos los sentidos, en muchos sentidos. Y Ignacio Solares te pregunta, ¿qué opinas de esa biografía y de este comentario de Jean-Paul Sartre? Bueno, Baudelaire, si uno lo examina, es un ser profundamente misógino. Si uno examina los textos como Mi corazón al desnudo, tal parece que él abominaba de la mujer, odiaba a la mujer, porque decía que la mujer es lo más natural. Cuando tenía hambre, había que alimentarla; si tenía deseos, había que satisfacer ese deseo. Y en general, él abominaba de todo lo que fuera natural, y por supuesto que pensaba que la mujer era natural. Él, como buen dandy, amaba el artificio. Hay un poema muy célebre, Prohibido, de Las Flores del Mal, donde le pide a su pareja que se desnude toda y solamente tenga puestas las joyas, que se desnude más con las joyas que viste. Precisamente el poema se llama Las joyas. Mi muy querida estaba desnuda, y conociendo mi pasión, solo había guardado en el cajón sus joyas más sonoras.
cuya riqueza de atavío le daba el aire vencedor de los mejores días de las esclavas moras. Baudelaire, igual en este espléndido libro de Sartre sobre Baudelaire, que es un libro que hubiera querido releerlo, pero desgraciadamente no lo encontré entre todos mis libros, se me hace que ya no lo tengo, al igual que el que mencionamos de Baudelaire por Gautier y Gautier por Baudelaire. Eh, pero esta idea, querido Ignacio, del maquillaje, por supuesto que el maquillaje también es un artificio. Por eso Baudelaire amaba el artificio en la mujer. Mientras menos natural fuera, más le iba a atraer. Él quería, o como buen dandy, o creía que lo artificial era mejor que lo natural. Muchas gracias, Vicente. Te pregunta Marta Rangel que si quiso Baudelaire elegir el mal a través de sus poemas para sentirse libre. Y me voy a permitir hacerte algunas otras preguntas que tienen que ver con el tema del mal, precisamente. Carlos Olvera pregunta que si son las flores del mal la búsqueda de la belleza en lo grotesco. Bueno, sí, porque Baudelaire siempre quería buscar lo extraño, lo extravagante, es una palabra que aparece mucho en sus poemas. Sin embargo, insisto en que Baudelaire quería una comunicación y una comunión con el lector que se asomara, a pesar de que decía, aléjate de este libro maldito, lector, porque este libro te va a hacer daño. Es lo mismo que dice el conde de Lautréamont cuando uno se asoma a los cantos de Maldoror. Él dice, si tiene usted un lápiz afilado, aléjese de él porque se lo va a clavar en la mano. Entonces Baudelaire siempre se la pasa advirtiendo, pero cuando se distrae, le quedan unas cosas maravillosas. O sea, él logra transponer esa idea de hacer el mal y irse hacia las profundidades del éter. Por ejemplo, en un poema como este que le dedica a Jean Duval, en la traducción de Luis Martínez de Merlo, dice así, te adoro al igual modo que a la bohème nocturna. Bueno, dice en francés, je t'adore à l'égal de la boîte nocturne. Oh vaso de tristeza, oh inmensa taciturna. Uy, yo había leído, bueno, recordaba una versión que decía, oh gran taciturna, ¿por qué pone inmensa el traductor? Pero bueno, el traductor tiene derecho a hacer lo que quiere. Y más te amo, hermosa, cuanto tú más me huyes. Y cuando me pareces, ornato de mis noches, acumular las leguas más irónicamente que separan mis brazos de las inmensidades azules. Y yo ataco y me lanzo al asalto, como tras de un cadáver un coro de gusanos, y adoro, oh bestia cruel e implacable, hasta esa gelidez por la cual eres aún más hermosa. O un poema como donde describe esta sed de la mujer femenina, esta sed del antagonista amorosa, cuando dice, por ejemplo, tú buscas un corazón que masticar diariamente, oh fangosa grandeza, oh sublime ignominia. Tal parece que él se solaza en la podredumbre, pero como bien lo dice en la observación de una de las participantes, él buscaba la liberación a través del mal, a través de, no del mal, sino de ser diferente, de ser distinto de lo que la moral le exigía. Por eso es que Las Flores del Mal fue un libro perseguido, porque no es porque fuera un libro malo, no es que fuera malvado, sino iba en contra de la moral imperante que establecía la Francia
de mediados de siglo y mucho más, el mundo se hizo más victoriano. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la reina Victoria a medida que el siglo XIX se aproximaba a su fin. Y la cruzada misógina fue todavía más fuerte a medida que el siglo llegó a su fin. Cuando la mujer invadía los terrenos con toda justicia, antes consagrados exclusivamente al varón, me refiero a la cuestión laboral, me refiero a la cuestión del ejercicio de sus derechos políticos, al ejercicio de su sexualidad, es una serie de liberaciones femeninas que alcanzaron en el siglo XX su plena realización. Te pregunta Emiliano Carvajal, bueno, antes te voy a hacer esta de Julio César Rodríguez, porque estabas hablando sobre Duval, y él te pregunta que si la relación de Baudelaire con Duval se podría asemejar a la que tuvo Kierkegaard con Regina Olsen. No sé si la conozcas. No, porque Kierkegaard, lo que hace Kierkegaard es renunciar a su matrimonio con Regina Olsen. No, yo creo que no. Yo creo que al contrario, Kierkegaard, como Kafka, como López Velarde, como Fernando Pessoa, tuvieron una relación amorosa y renunciaron a ella porque absorbía todo su tiempo. Y Baudelaire quiso entregarse plenamente a las pasiones y al amor físico que le garantizaba la compañía de Jean Duval. Sería interesante, no sé si ha habido una novela, sería interesante hacer una novela sobre la relación de Baudelaire con Jean Duval. Pero, insisto, yo creo que Jean Duval, a pesar de que fue muy despreciada por la sociedad de su tiempo, incluso yo les he dicho que las noticias son contradictorias. Hay quien la menciona como muy bella, hay quienes dicen que no lo era tanto. Eh, yo creo que a esta idea negativa contribuyó mucho un libro como el de Gobineau, su teoría sobre la superioridad de la raza blanca. Baudelaire, entre otras cosas, como bien lo demostró, lo dijo Hernán Bravo Varela, el poeta, fue un revolucionario desde que inauguró él la, el amor interracial. O sea, él al tener una pareja que estaba, eh, una mulata, como era Jean Duval, estaba alterando la moral de su tiempo. Él, que era un jovencito de sociedad, de buena familia, podía tener muchas oportunidades con jovencitas de su misma clase social, pero él quiso estar con esta muchacha, Jean Duval, y sacarla del teatro y ponerle casa y vivir con ella. Eh, Hay muchas preguntas, te las mandaremos todas porque sería imposible responderlas, pero quisiera hacerte esta de Emiliano Carvajal. Él dice que Bolaño hace una comparación entre Rimbaud y Baudelaire, refiriéndose al primero como el poeta joven y al segundo como el viejo. Uh -huh. ¿Quisieras abordar un poco por qué crees que lo pueda ver así Bolaño? Bueno, porque Rimbaud es un cometa extraordinario, es un fuego, un cometa, un meteoro incandescente, inacabable. Siempre va a ser joven porque él muere a los 37 años de edad, pero su obra la publica entre los 17 y los 21 años. Por eso es que es el poeta niño y el poeta siempre, para siempre joven. En el centenario de su fallecimiento hubo una serie de festejos en toda Francia y uno de ellos, el que más me conmueve y que da respuesta a esta pregunta posiblemente, sea el proyecto de Piñón, de Daniel Piñón, de poner la imagen icónica de Rimbaud, la fotografía que conocemos tomada por Etienne Grajat a los 17 años,
y convertirla en emblema de el joven que va recorriendo la calle. Y esas imágenes se pegaron en los muros, en el metro, y de pronto ese stencil fue afectado por el viento y el joven Rimbaud volvía a caminar, el hombre de las olas de viento. Y como dice Rimbaud en su carta al vidente, escrita 5 años después de la muerte de Baudelaire, Baudelaire fue el primer vidente, fue un verdadero dios. Yo no estoy de acuerdo con la distinción que hace Bolaño en cuanto al viejo y al joven. Decía Baudelaire que murió a los 46 años de edad. Eh, él decía cuando tenía 30 años, tengo 30 años, pero he vivido el triple de todos, entonces es como si tuviera 90 años. Así que él murió a los 46 años, pero la experiencia vital era enorme. Igual en el caso de Rimbaud de los 17 a 21, en estos 5 años, hizo absolutamente todo y tenía el futuro en su mano. Quizá por eso Rimbaud sigue siendo el niño centenario que siempre seguiremos y adoraremos y trataremos de imitar. Y por supuesto, sin Baudelaire no se explica la presencia de Rimbaud y de todos sus herederos. Yo recuerdo que en alguna ocasión, en esta fotografía que está atrás de mí, esta fotografía de Etienne Carjat, mi concuño la miró y me preguntó, ¿es tu papá? Digo, entonces me quedé pensando, me quedé callado y pensé, pues sí, sí es mi padre, como es el padre de muchos. Él no tuvo hijos, pero tiene una descendencia múltiple de todos los hijos que buscamos y nos acogemos a su luminosa sombra. Vicente, pues nada más para cerrar esta charla que ha sido magnífica, te pediría, nos pide Josefa Laura Pérez Aguilera, que si puedes repetir la referencia bibliográfica de Las Flores del Mal que recomendaste. La traducción de la edición bilingüe de Alain Bergin y Luis Martínez de Merlo. Es en la editorial Cátedra, y además es una versión bilingüe, te recomiendo mucho, a pesar de que ustedes se dieron cuenta de que la traducción no me convencía totalmente, pero las notas son magníficas. El prólogo no lo es tanto, pero sí el prólogo es magnífico. Las notas son extraordinarias. Y es en la colección Cátedra, Letras Universales, y cuesta pues 300 y pocos pesos. O sea, no cuesta lo que los libros del Zorro Rojo, porque este libro sí costó muy caro, aunque está muy delgadito, pero sí, son los libros del Zorro Rojo, pues solamente uno los compra por la belleza de la edición. Pues ya nada más antes de cerrar, porque hay varias preguntas que te piden un poema. ¿Con cuál te quedarías tu preferido de Baudelaire? Nada más bueno, para... Vamos a leer, vamos a pedirle a Julián un poema que no alcanzamos a ver, que es Los gatos. Baudelaire tenía una gran pasión por los gatos, al igual que muchos intelectuales. Es un animal, como dice Luis Vicente de Aguinaga, cat people. El gato es un animal muy cercano a los intelectuales. Yo prefiero los perros, pero entiendo esta relación que hay con los gatos. Y Baudelaire tenía una predilección especial por los gatos. De hecho, el poema que se llama Los gatos, que sirvió a Jacobson para hacer su análisis estructural del poema. Y vamos a oír el poema en su versión francesa, y la traducción que tengo frente a mí es nada más y nada menos
que de José Emilio Pacheco, uno de los mejores traductores en español, que tenía la suficiente modestia para decir que las suyas eran aproximaciones, nunca versiones definitivas. Sin embargo, él en este soneto, que es un soneto rimado, que demuestra la maestría y la dedicación que José Emilio puso en esta tarea. Así que vamos a oír originalmente el poema en francés, leído por Julien Legacasson, y después veremos la traducción al español. Por favor, Julien. Les chats. Charles Baudelaire. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également, dans leur mûre saison, les chats puissants et doux, orgueil de la maison, qui, comme eux, sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. L'érèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres, s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes, qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques, et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin, étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. El poema en español, en la versión de José Emilio Pacheco, dice así: los amantes ardientes y los sabios austeros aman del mismo modo, cuando la edad declina, al gato fuerte y dulce, maravilla felina, que en la sala se esconde de los fríos traicioneros. Amigos de la ciencia y la voluptuosidad, indagan el silencio y el horror del oscuro. Seguirían del erebo el fúnebre conjuro, si algún amo pudiera vencer su vanidad. Adopta mientras duermen las nobles posiciones de las pétreas esfinges que en la arena desierta sueñan el sueño insomne de quien nunca despierta. En sus flancos fecundos duermen constelaciones y partículas de oro, haces de magia incierta, encienden sus pupilas con místicas visiones. Por supuesto, yo adoro Las flores del mal, pero cuando me preguntan con qué me quedaría de Baudelaire, yo le respondería, sin dudarlo, que con este libro, L'Esprit de París. En cualquier página que uno lo abra, va a encontrar maravillas, y este texto que leyó Julián a la 1 de la mañana es un manifiesto de fe, una lección de civismo maravillosa. Ojalá y todos tuviéramos este orgullo para intentar ser como el poeta plantea en este texto. Voy a terminar leyendo el primer texto, que se llama, bueno, no se llama, el título inspira al poeta Luis Cernuda para su libro titulado Las nubes, que es un poema, un libro escrito por Luis Cernuda ante los desastres de la Guerra Civil Española, y se llama Las nubes por esto. El texto se llama El extranjero. ¿Qué es lo que más amas, hombre enigmático? Dime, ¿a tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano? No tengo padre ni madre, ni hermana ni hermano. ¿Y tus amigos?
os servís de palabras que hasta hoy me han sido desconocidas. Tu patria, ignoro en qué latitud está situada. La belleza, la María de buen grado, deidad inmortal. El oro, lo odio tanto como vos odiáis a Dios. Entonces, ¿qué es lo que amas, extraordinario extranjero? Amo las nubes que pasan, allá lejos, las maravillosas nubes. Ahora que pienso en las nubes de Baudelaire, pienso en un poema de José Emilio Pacheco. Decía Monsiváis que es tal vez el poema más hermoso de la lengua española y es el único poema plenamente feliz de José Emilio Pacheco, porque es experto en recordarnos a cada momento la vergüenza y la injusticia de este planeta. Sin embargo, el poema Las nubes, que ustedes pueden ver en la red, es maravilloso y las nubes tienen esta peculiaridad de estar siempre allí y siempre cambiando de forma. Las maravillosas nubes y además son gratis, como dijo Octavio Paz, las nubes son piedras sin peso. Quiero, para terminar, que escuchemos en voz de Julián un texto que puede servirnos muy bien para expresar esta idea de la embriaguez. En la clase próxima vamos a referirnos en más detalle a los paraísos artificiales, pero quisiera que escuchara el poema que no oímos, el poema Embriagaos. Hay que estar siempre ebrio. Todo está allí. Es la única cuestión. Para no sentir el horrible fardo del tiempo que rompe vuestros hombros y os inclina hacia la tierra. Hay que embriagarse sin cesar. ¿Pero de qué? ¿De vino? ¿De poesía? ¿O de virtud? A vuestra guisa. Y si alguna vez, sobre las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la soledad melancólica de vuestra alcoba, os despertáis, la embriaguez ya atenuada o desaparecida. Pedid al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, y a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla. Pregúntale qué hora es. Y el viento, la ola, la estrella, el pájaro y el reloj os responderán. Es la hora de embriagarse, para no ser los esclavos martirizados del tiempo. Embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, a vuestra guisa. Muchas gracias, Julián. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido. Muchas gracias a Mirna Ortega y su maravilloso equipo que hizo posible esta transmisión y la presencia de Julián de Legacaso. Muchas gracias por su espléndida lectura. Muchas gracias y buenas noches a todos.